70% en subsidios de una actividad que tiene un empresariado que prácticamente la mayor parte la lleva como carga el propio Estado Nacional y que la responsabilidad que nosotros llevamos a la práctica es la que nos importa que discutamos entre todos. Pareciera ser que entonces el Estado hace el esfuerzo por parte del Ministerio de Economía y la recaudación y el esfuerzo adicional que significa poner en funcionamiento un aparato de esta característica que garantice la retribución de los subsidios para que pueda tener una buena prestación del servicio del transportado, pero el empresario no participa en forma activa como nosotros quisiéramos que participara, dialogando y hablando con los sindicatos, que en definitiva son sus sindicatos los que trabajan con el sector, no de sindicatos del Estado que tenemos que resolverlo nosotros en forma directa, y por otra parte la situación de la relación con los medios. Alguien tiene que salir a contar lo que está sucediendo. Yo después le voy a pedir al ministro Kicillof que lo explique en términos de los números que representa la actividad en sí misma, pero se van a dar cuenta que prácticamente no hay personal que involucre, por ejemplo, en este caso a UTA, con todo el personal, con todas las cámaras que hemos convocado, que esté pagando impuestos a las ganancias. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Un paro donde se blande la situación del impuesto a las ganancias y la realidad es que no tiene prácticamente personal que lo pague. Para colmo esto, nosotros convocamos a las cámaras y aparece un cable que vi hace un ratito, donde dice el secretario general del gremio, dice reuniones con el sector empresario manifestando que no le van a dar gasoil y subsidios. Nosotros no somos canallas para llamar a un empresario a intimarlo o a apretarlo, como se dice en la jerga vulgar, para una cosa de esta característica. Lo llamamos para hablar seriamente de un papel que el Estado no quiere hacer más, que no quiere hacer el papel del Paganini, que tiene que estar poniendo un dinero por algo que creemos que es justo, que es el servicio para el transportado, que en muchos casos es una persona de recursos escasos y que necesita ser sostenido y atendido por parte del Estado y que no está encontrando una respuesta del otro lado respecto de lo que significa una ordenada y una discusión de calidad entre el empresariado y los sindicatos. Y por otra parte, la responsabilidad también de hacer conocer a los medios que en este caso, en este gremio, no hay personal que esté pagando impuestos a las ganancias prácticamente. Es nimia la parte que se puede estar pagando de la cantidad de gente y a partir de la cantidad de gente el importe en sí mismo que se esté pagando. Vimos después un cable también de lo que dijeron los empresarios cuando se fueron, y el titular de la Federación Argentina de Transportadores para Automotores de Pasajeros dice no se habló de una posible suba de subsidios. Bueno, sería que nosotros en esta discusión llamáramos para subir subsidios, llamamos para dar una explicación y para pedir una actitud responsable por parte de los empresarios respecto de una actividad de esta característica. Creemos que los empresarios tienen que hablar con los gremios y que tienen que poner las cosas en su lugar y contarle a la sociedad que la enorme cantidad de dinero que pone el Estado, todos los argentinos, para que el trabajador que tiene que ser trasladado todos los días pueda hacerlo en buenas condiciones y en buen orden y de buena manera, no se aprecia de la misma forma. Pone la plata y el paro se lo hacen al Estado. La realidad es que no es así. Hay empresarios que tienen responsabilidades que debieran hacérselo conocer a sus trabajadores y a los sindicatos, y esos mismos empresarios debieran hacer conocer a la sociedad argentina que de todos los trabajadores que ellos tienen, es muy chico el universo que paga, es muy chico que los que pagan, además pagan cifras muy chicas porque los agarra la cola final de lo que significa este impuesto, que se paga en todos los lugares del mundo y en muchísimo más impacto que lo que se paga en la Argentina. Yo le voy a pedir al ministro que les explique con los números, por favor. Bueno, siendo muy breve, porque ya lo ha dicho lo sustancial el jefe de gabinete, la verdad es que hoy intercambiamos alguna información con los empresarios del sector, porque como ustedes sabrán, si bien parece que es un paro al Estado, la verdad es que se trata de trabajadores del sector privado mayoritariamente, sobre todo lo que respecta a los ómnibus de corta, media y larga distancia. Nosotros teníamos algunas cifras provisorias que fuimos a chequear y un poco en la línea de lo que venimos haciendo, que no es ni más ni menos que poner las cosas en su lugar y ser completamente objetivos, sinceros y razonables con respecto a lo que se está discutiendo. El punto 1, que fue muy reproducido por los medios, lo vuelvo a reiterar, el impuesto a las ganancias es un impuesto que afecta
aproximadamente al 6 u 8% del total de los trabajadores argentinos. 6 u 8%, digo, porque implica aquellos trabajadores que no están registrados, o sea, los que trabajan, como se dice vulgarmente, en negro. Para el caso de los registrados, se trata únicamente del 11%. Es decir que el problema del impuesto a las ganancias, si es que fuera un problema, o la discusión en torno al impuesto a las ganancias, estrictamente afecta solo a un sector de los trabajadores, al decil superior, a los que más ganan de los trabajadores. Por eso, en la reunión con los empresarios, también charlamos de la cuestión del mínimo no imponible, porque 15.000 pesos es el mínimo no imponible, que si se levanta, entonces va a ser un impuesto que afecte a menos del 10% de los trabajadores, o 8%, todavía menos. Como este es un impuesto que en otros países del mundo, y por su arquitectura, pretende tomar justamente a los mayores ingresos, hacer un impuesto que afecte al 5% de la masa de quienes cobramos salario, es realmente un impuesto que no tiene significatividad. Por eso yo decía que el mínimo no imponible, como implica que solamente estén alcanzados el 10%, está bien. Si estuvieran alcanzados el 30%, 40%, 50% y los trabajadores de más bajos salarios pagaran impuesto a las ganancias, entonces uno podría ver que hay una cuestión de mínimo no imponible. No es por ahí. La pregunta que le hicimos a los empresarios del sector es qué parte de los trabajadores de UTA, que son empleados de ellos, no son empleados del Estado, qué parte de los trabajadores de UTA están afectados por el impuesto a las ganancias. Y nos encontramos con lo que esperábamos, que será alrededor del 10%, 15% a lo sumo. No tenían las cuentas, pero solamente de quienes mañana van a ir al paro, 10%, 15% pagan impuesto a las ganancias, porque yo también me preguntaba si el gobierno tomara una medida con respecto al impuesto a las ganancias, no los afecta a una parte muy chiquita de quienes van a ir al paro. Por eso también uno se pregunta cómo van a ir al paro con un reclamo que afecta a una masa tan chiquita, a una porción tan chiquita del total de trabajadores del sector. Sería una especie de solidaridad del resto, pero no con los que menos ganan, en este caso son los que más ganan, los que están afectados por el impuesto. En ese sentido le planteamos lo que decía recién Aníbal Fernández con respecto a que son los propios empresarios del sector los que tienen la relación directa con los trabajadores. Los empresarios nos decían que el paro los afecta, por eso es que pedían poder también manifestar su posición. Esto no es un problema entre trabajadores y gobierno, porque como casi, o muy poquito, una parte nimia cobra el impuesto a las ganancias, será por otras condiciones laborales, pero no es así tampoco. Entonces, los empresarios del sector no vinieron ni a pedir más subsidios, por eso es raro que aparentemente se los hayamos negado. No se habló del tema porque no reclamaron ni más subsidios ni nada parecido, pues todo el mundo sabe que la compensación tarifaria que se le da a las empresas del rubro es para que los sueldos sean razonables en sus trabajadores y la tarifa, o sea, el boleto, sea barato. Hay otros modelos, por ejemplo, subir 300, 400% como se ha hecho con el subte. Nuestro modelo es de un transporte barato que implica un salario indirecto para todos los trabajadores que se toman los colectivos, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, la pregunta a los empresarios fue: si a ustedes les perjudica y pocos pagan el impuesto a las ganancias de sus trabajadores, ¿por dónde pasa la discusión? Y nos dijeron que iban a comentar un poco, que la verdad es que, y eso es lo que nos lleva a nosotros a pensar, que los motivos del paro son otros. Porque si en el extremo se saca el impuesto a las ganancias, a estos trabajadores no los afecta en su conjunto, sino una porción muy pequeña. Entonces, evidentemente, si no son los propios empresarios los que pueden discutir estas cuestiones, que son quienes les pagan el sueldo, ni tiene que ver con el impuesto a las ganancias, porque muy pocos pagan impuesto a las ganancias, habrá otros motivos. Esto es un poco el punto que queríamos plantear. Bueno. ¿Ahí me escucha? Jefe de Gabinete, Ministro de Economía, a quien quiera responder. Otro de los sectores que están convocando al paro mañana es el sector bancario. Esta mañana se pronunció el secretario general de ese gremio, Palazzo, y dijo que su gremio sí se ve muy afectado por el pago del impuesto a las ganancias, que un trabajador que cobra 19.000 pesos se le ve retenido en su salario una suma cercana a los 3.000 pesos en este concepto. ¿Qué respuesta le quieren dar? Y después preguntarle a la práctica si el gobierno tiene pensado hacer algo en conjunto con la Cámara de Empresarios Transportistas a partir de la reunión que tuvieron recién para intentar garantizar el transporte en los accesos a la ciudad de Buenos Aires y también en otras partes de la República Argentina, o si
esto va a quedar librada a la decisión de los gremios que resolvieron parar mañana. Dos temas para separar. Primero, estamos hablando del transporte específicamente. Puede haber otros gremios que estén discutiendo este tema y nosotros no nos hemos propuesto específicamente llamar a los bancos para discutir este tema. Estamos hablando del transporte porque el transporte de por sí, el servicio público esencial, no debiera suceder eso y permitiera que cada uno que quiere ir a trabajar lo haga per se. Seguramente el resultado sería absolutamente distinto. Las características de que pare este gremio, que no tiene prácticamente trabajadores que pagan impuestos a la ganancia, o ese 10% que paga impuestos a la ganancia paga una cantidad muy chiquita, lo que está teniendo es un gesto que entre UTA y ferroviarios asimila, muestra, plantea, por eso el planteo nuestro de que es un paro político, asemeja a un paro general, y no es un paro general. La gente que quiere ir a trabajar no tiene con qué, entonces no podemos condenarla. Sí hay una responsabilidad por parte del empresariado de tener que cumplir con servicios mínimos a los cuales nosotros vamos a tratar de aportarle seguridad en las terminales para que se pueda mover sin ningún tipo de inconveniente y las cosas puedan funcionar como corresponde. Seguramente hay gremios con sueldos altos o muy altos que estarán pagando impuestos a las ganancias, pero vuelvo a insistir, sucede en todos los lugares del mundo, no hay nada que nosotros estemos inventando para los argentinos, es una realidad que ese impuesto existe de cuarta categoría y que nosotros no jugamos con esas cosas, sí creemos que es una justa distribución, que nos parece que es razonable, que quienes perciben altos ingresos tengan esa distribución como sucede en cualquier lugar del mundo. Y nuestra vocación tiene que estar dirigida a esa situación, a una cosa clara y contundente, que no nos pone colorados a nosotros cuando explicamos esa existencia de ese impuesto, como sucede con algunos candidatos en elecciones. Recuerdo que Otto von Bismarck, primer ministro de Guillermo I de Prusia, decía que el hombre tenía 3 momentos de su vida que mentía mucho. Era durante las cacerías, después de las guerras y antes de las elecciones. Bueno, esto que nos dicen que van a sacar cuarta categoría, que son 40.000 millones de pesos, que van a sacar las retenciones, que son 120.000 millones de pesos, y que van a abrir de un día para el otro estas retenciones que nosotros ponemos a la divisa, porque no emitimos divisa y se necesitan. No hablen de cepo porque se pagan 95.000 millones de dólares por año a toda la compra o movimiento que tiene nuestro país con el resto del mundo. Va de suyo entonces que con esos niveles de mentira es imposible plantearse de otra manera que no sea en poco seria, digamos. Nosotros lo que estamos hablando es de lo serio. Tenemos un impuesto, a todo el mundo, en cualquier lugar que quieran, le pregunta si quiere pagar impuestos y va a decir que no. Yo también me gustaría decir que no, a mí también me gustaría decir que no, pero la realidad es que la vida indica que hay reglas a las que hay que someterse y nosotros estamos dispuestos a sostenerlas, y en la medida que algún momento mejore fortuna y uno pueda generar un gesto de otra característica, llevarlo a la práctica. Y si no se puede, no se puede, hay que ser concreto. Las empresas nos han manifestado que sí van a dar el servicio y hemos acordado con ellas que vamos a poner la presencia de fuerzas de seguridad en las terminales para que no haya ningún tipo de inconveniente, porque alguna vez ha habido casualidades respecto de algún coche que se prende fuego y esas cosas que pasan en estas casualidades que suelen suceder. Hago un breve comentario también complementario. Decíamos antes, la cuestión de ganancias afecta a aproximadamente un 10% de todos los trabajadores. Por eso una peculiaridad es que si hay una medida general de los trabajadores, si hay convocado un paro general por un problema que atañe al 10%, debería ser del resto en solidaridad. Pero esa solidaridad es con los que más ganan, que es el 10% que más gana y paga el impuesto. Porque no es que los trabajadores estarían marchando por una cuestión, como decían el año pasado, de que iba a haber graves pérdidas de empleo. Afortunadamente ese era otro pronóstico electoralmente producido para generar ese clima que trataron de armar el año pasado. Hoy tenemos que el 10% que paga ganancias y evidentemente los empleados bancarios y algunas otras ramas son dentro de la pirámide salarial los que más ganan y le afectan los impuestos. Malo sería que estemos en contra de un impuesto que afecta a los que más ganan, porque esos son los impuestos que en técnica tributaria se llaman progresivos, o sea, redistributivos, centrales en todo sistema impositivo, y he oído muchas veces que hay muchas quejas contra el IVA porque no es un impuesto redistributivo, pero si hay quejas contra los impuestos no redistributivos, pero paro general por los que sí son redistributivos, es realmente complejo.